Y ahora cuéntame un poco más de qué proyecto estás haciendo para tu tesis, a qué te vas a enfocar esta vez. A la atención, estoy persistiendo en eso, ¿no? Quería investigar sobre, como te digo, la rutina lectora, porque tú sabes que es difícil mantener una rutina de lectura a nosotros los adultos y a los niños también. En un futuro Y eso, probablemente lo haga. y eso que no muchos leen hasta ahora. Sí, por eso es importante. Y hay algo importante que yo les digo siempre a los papás cuando inician los clubes de lectoescritura, lectura o literatura infantil, y es que cuando uno obliga a un niño, lo atormenta para que aprenda a leer o a escribir, o para que tenga ese hábito, el niño no va a querer hacerlo. Y hemos hecho eso durante tanto tiempo, a partir de los 3 4 años, cuando no es edad, cuando el cerebro del niño no está maduro para aprender a leer y escribir, que el niño lo odia, lo detesta, ya está aburrido, no era su edad, él tenía que jugar, él tenía que divertirse, no tenía que sentarse para leer y escribir. Entonces, siempre les digo, no podemos estar haciendo eso. Y es por eso que el peruano lee medio libro al año, porque lo han obligado y porque no quiere hacer eso, no le divierte. Entonces, y a mí me gusta en verdad, ahora último he visto que los niños interpretan los personajes. Tú sabes que cuando leemos en los cuentacuentos científicos interpretamos las voces de los personajes. Los niños lo hacen y es porque les gusta que cambies de voz, porque les gusta que los interpretes. Es como el teatro, ¿no? Entonces, y siempre también he pensado, no sé si me estoy equivocando y lo he compartido con algunos amigos también, y lo dice Borges, si no me equivoco, que cuando uno ama leer o ama algo, puede transmitir ese amor. Más que enseñar ciertas áreas, va a transmitir ese amor y esa persona también puede sentir ese amor y esa pasión a la hora que te toca enseñar y también lo comparte, ¿no? Probablemente lo comparta cuando uno enseña con amor. De hecho, que sí, ¿sabes qué? Me has hecho acordar cuando estábamos en el inglés y a Paloma siempre nos hablaba sobre los libros de neuroeducación y todo lo que amaba sobre lo que es neurociencias. Entonces me alegra mucho de que ahora estés haciendo tus proyectos, que estés logrando las cosas que realmente te gustan y quieres hacer. Y más que todo por los niños, ¿no? Que te han tocado, con los que estás trabajando también y todos los que están en Colombia. Y es bacán, de hecho yo no estaba dentro de hacer, digamos, el team cuentacuentos y cuando empezamos a hacer cuentacuentos se ve cómo los niños interactúan, ¿no? Y están ahí atendiendo. Y no solo es eso, también hay un gran trabajo de fuera de cámaras donde nosotros practicamos y tratamos de capacitarnos para hacernos llegar a ellos también, para que nos presten atención, porque tener la atención de un niño no es fácil, no es fácil, pero es muy, muy Claro. bonito poderte, bueno, yo personalmente gracias a ti he tenido esa oportunidad de acercarme más a los niños y tener esa oportunidad de brindarles un cuento que les pueda ayudar en un futuro. Claro, porque probablemente siempre pienso mucho en la atención, en el tiempo y en el impacto y la memoria, porque cuando uno le toma atención y esa atención va a causar algo en tus emociones, probablemente lo recuerdes en un futuro. Entonces, si para un niño lo que tú le has presentado y él te ha prestado atención y ha sido lo más locazo y alucinante que le ha pasado en la vida, lo va a recordar en un futuro y va a decir, me acuerdo de cuentacuentos que fui y pasó tal cosa y ese cuento me ha inspirado a tal cosa ahora. Así como yo te cuento de la fábula que leía, ¿no? Porque yo me acuerdo que me sentaba en mi banquito y leía las fábulas y hasta ahora me acuerdo, no sé dónde estará ese libro, si existirá todavía, pero me acuerdo de las fábulas. Entonces, eso, ¿no? Cuando uno le presta atención a algo, probablemente lo recuerde en un futuro. Y si no hay atención, no hay Sí. aprendizaje. Eso sí es cierto porque, por ejemplo, yo en el colegio o en secundaria, no era, o sea, era buena alumna, sí, y no estudiaba, o sea, sé que se estudia, digamos, a la semana o un día antes para el examen, ¿no? Entonces, lo que yo hacía y lo que yo he podido desarrollar es que yo prestaba atención cuando el profesor explicaba. Y ahí tú captas, o sea, entiendes, ¿no? Y una vez que lo captas, y yo iba así, o sea, y ya sabía, o sea, lo tenía en mi mente. Y eso me ayudaba mucho porque ya lo recordaba. Entonces ya no era necesario que yo estudie y salía como una nota. Entonces, creo que es más que todo tener esa habilidad de desarrollar esa atención para captarlo y tenerlo en tu memoria. A mí me ha funcionado. Yo creo que sí, que le prestarían atención a eso, sí les va a servir bastante.
Claro, y los docentes tienen que saber eso. Y es por eso la necesidad mía de poder hacer esos cursos de neurociencia o los talleres de neurociencia, para que los profesores conozcan eso y empiecen por eso, empiecen diciéndoles a sus niños de primaria. Yo les digo a mis niños de inicial, tienes que estar atento, porque si no estás atento no vas a aprender. Entonces no puedes tener algo en la mano porque te va a distraer, ni tampoco puedes estar pensando en qué vas a desayunar o almorzar. En verdad hay muchos factores para la atención, pero los docentes tienen que enseñarles y explicarles a los niños, así como estamos hablando ahora, que la atención es importante y si no atienden y están mirando quizá, pero están pensando en otra cosa, no van a aprender. De principio eso, ¿no? Y es necesario que conozcan los docentes para que también lo tengan presente los papás y los estudiantes. Claro. Oye, Paloma, ¿y algún mensaje que tengas para estudiantes que quieran dedicarse a estudiar educación o personas que ya están saliendo de la carrera de educación o incluso profesionales, ¿no? Que se dedican a lo que es educación y no solo a ser profesores, ¿no? Sino también al área de investigación, como tú lo estás haciendo con la neurociencia. Claro, en verdad los docentes tenemos ahí los humanos para hacer investigación. Los docentes no hacemos investigación. O sea, es extraño que un docente diga, hago investigación. O sea, tienes ahí los conejillos de Indias todo el año y no haces nada, no aplicas nada, ni siquiera miras si hay avance o no. Entonces tenemos personas para hacer investigación, pero no la hacemos y deberíamos hacerlo. También es importante conocer el desarrollo del cerebro del niño para enseñarles, ¿no? Como te decía, no podemos enseñarle lo que nos da la gana a cualquier edad, aunque también es distinto a conversar con el niño y explicarle ciertas cosas, porque los niños entienden. Y eso, ¿no? Básicamente que lean, y no se trata de que hoy me voy a leer un libro, ¿no? Como decía, son distintos nuestros hábitos. Y siempre digo que uno tiene que elegir qué libro va a leer, si va a leer poesía, va a leer un cuento, va a leer una novela, va a leer un libro de ciencia. Te cuento que yo tengo libros que para mí son complicados de neurociencia, que habla sobre las emociones, la atención. Son complicados y a mí es difícil leerlos muy rápido, entonces tengo que leerlos con calma, porque es estudio, ¿no? Es estudio, es investigación. Y a todos nos va a costar leer algún libro, pero tenemos que hacerlo poquito a poquito sin exigirnos tanto, ¿no? Sí, porque ya es tiene su tiempo también. Hay libros muy complicados, eso sí es cierto. Ya, te iba a preguntar algo, pero ya se me fue. Y Paloma, ¿y cómo has podido sobrellevar todo lo que es esto del aislamiento social y lo de la pandemia y el COVID? Yo sé que tú has estado enseñando y has estado trabajando en esta cuarentena mediante clases virtuales. Y tú que trabajas con niños, ¿cómo has podido con esta forma virtual nueva? Porque ellos son pequeños, ¿no? Y obviamente necesitan la ayuda de sus papás también. ¿Y cómo les has explicado esto del coronavirus, ¿no? ¿Cómo les has hecho entender que por un virus no pueden estar en clases presenciales? Claro, en el caso de los niños del Estado, no vieron nunca a su docente el año pasado, porque todavía no iniciaban clases cuando se dio lo de la pandemia, lo de la cuarentena, pero yo sí logré ver 3 días, 4 días a mis pequeños. Entonces, o sea, el día que dijeron que los niños ya no iban a ir a clases, yo estaba en clases. Creo que eso dijeron a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, yo estaba en clases. Y ya para eso hay una canción, si tú tienes muchas ganas, yo les cantaba eso y les decía, si tú tienes muchas ganas de estornudar, y les decía, tienes que estornudar así, si tienes muchas ganas de toser, que toser así, toso al aire, no, entonces les explicaba eso, ¿no? Y ya, realmente me puso feliz en un inicio la cuarentena, porque muchos papás, y es una realidad, trabajan todo el día y no ven a sus hijos. ¿Para qué tienen hijos? No sabemos. Pero yo dije, este tiempo les va a servir para conocer a sus hijos, para pasar tiempo con sus hijos. Y muchos papás, papá y mamá que trabajaban, se han tomado el inicio de la cuarentena para jugar con sus hijos, para pasar tiempo con sus hijos. Y en la actualidad muchos de mis niños me dicen, ¿por qué? ¿Cuándo se va a acabar la cuarentena? Niños de 4 años. Entonces tú te das cuenta que también están frustrados. Y siempre Sí, les digo a todos,
no hay exageración para el cuidado. No sabemos cuándo nos vamos a enfermar ni cómo, ni sabemos si ahora estamos enfermos o estamos sanos. Entonces tenemos que tener extremado cuidado. Y básicamente eso, ¿no? Trato de que los niños, en base a toda la información que sé, que se muevan, que se muevan, que se muevan y se muevan. Bailamos, hacemos ejercicio y que traten de no estar sentados. Siempre lo he dicho, los niños no tienen por qué estar sentados. Aprendemos en movimiento y tenemos que estar moviéndonos todo el tiempo. Sí, de hecho que sí, yo creo que hemos estado casi 8 o 9 meses aislados y ellos no podían salir porque en verdad es riesgoso, ni siquiera al parque. Incluso salir al parque es un poco peligroso para ellos. Claro, y ahora que recuerdo, cuando he estado redactando por el Día de la Educación, he leído un dato que o sea, me ha impactado. 60% de los niños preescolares de 3, 4 y 5 años no van al colegio, no tienen clases virtuales. Entonces, al papá no le interesa la educación preescolar. Sin duda, como te decía, en otros países no se lleva, porque los padres están capacitados y lo hacen, y conocen todo el desarrollo del niño y lo ejecutan con sus hijos. Por eso es que no hay colegio de preescolar y no se los obliga a ir al preescolar. Pero en este caso, los papás no saben nada de preescolar, no saben cómo estimularlos, pero aún así el 60% de preescolares de 3, 4 y 5 años no va al colegio. Y dice que eso va a afectar en los próximos exámenes PISA. Claro, obviamente, al menos a mí no me importan los exámenes PISA, pero es importante que los niños se desarrollen, ¿no? No sabemos cómo van a ingresar a primero de primaria, conociendo qué y dando qué, ¿no? Entonces, no es necesario que lo matriculen a sus hijos que los matriculen iniciales del Estado, sería muy bueno. Pero también estamos fallando mucho con la educación del Estado, ¿no? Realmente mucho. Y yo, tú sabes que yo soy directa y en muchas ocasiones les he dicho a muchas profesoras del Estado, estás viendo que tu niño no sabe leer y sigues y trabajas otras cosas, o sea, ¿qué pasa? Tú sabes que yo le tomo en verdad mucha importancia a la lectura y yo el año pasado he llevado, ¿cómo se llama? He llevado voluntariado para enseñar a niños los sábados, virtualmente, niños de Sabandía, de aquí de Arequipa. Y muchos de esos niños no saben leer, niños que tienen 8 años, pero los profesores les dan igual. Y muchos de esos niños quizá tengan solo un dispositivo para 2 hermanos, 3 hermanos. Y muchos de esos niños prefieren ir el sábado y el domingo o durante la semana a ir a su chacra, a cosechar, a sembrar sus verduras. Entonces, realmente estamos fallando en muchas cosas. A mí en verdad me impacta mucho y creo que por eso muchos docentes prefieren trabajar en colegios privados que en colegios nacionales y estar, o sea, presenciando esto, que los niños te digan, Miss, no puedo entrar porque no tengo celular, o Miss, o en las clases presenciales supongo que también había mucha de eso, niños que no tienen sus útiles escolares, que no tienen uniforme. Realmente estamos fallando en lo único que va a salvar la sociedad, que es la educación. Claro, y eso que también tenemos niños que tienen desventajas también por la zona en donde se encuentran, ¿no? Sí, Bueno, eso también. sí, también me pongo a pensar que es un poco. Sí, también los estudiantes de universidad están también frustrados de estar virtualmente. No me imagino cómo son los niños que son más Sí, la otra vez conversando inquietos. con José Carlos, la otra vez le decía, José Carlos, ¿en qué año estás de la carrera? Y me dice, este año quinto. Creo que él estudia ingeniería mecánica y me decía, ay, el segundo año virtual. Entonces los desanima, ¿no? Supongo que es por las prácticas y todo eso. Sí, no, Felizmente no me ha tocado ningún año virtual más que enseñar, ¿no? sí, de hecho que sí. Bueno, Paloma, librando todo lo que es el área de las ciencias, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Aparte yo sé que te encanta leer y todo esto. ¿Cuáles son? ¿Cómo te desestresas tú como profesora? ¿Por qué me dijiste aparte de leer? Leer.
También trato de escribir. Escucho música, creo que cuando estoy libre y no tengo que estar frente a una cámara, lo que hago es prender la música. Prendo la música para atender mi cama, para barrer, para bañarme. O sea, la música siempre está prendida, ¿no? A veces me pongo a bailar, cantar. eh, ¿Qué más hago? Pues eso, básicamente. A veces veo películas, a veces. Eso. ¿Y cómo así te nace esto de ser divulgadora? O de ser algo, de hacer algo más, pero voluntariamente, ¿no? Yo sé que ya me has contado de que has visto profesores que quizás todo, todo a lo largo de su vida han enseñado y tienen ahí alumnos para poder experimentar, pero lo que hacemos en el SciLab es divulgar ciencia. Entonces yo quiero entender por qué, cómo así te nació esa voluntad de divulgar, ¿no? De participar en esto. Claro, porque hay mucha información, hay muchísima información, la información se actualiza. Algo que he leído hace varios años es distinto a lo que se sabe ahora. Yo me acuerdo que hace muchos años sobre los tres cerebros, que el cerebro se diferenciaba en el cerebro triuno. Ahora eso ya no existe, eso es parte del pasado. La información se para actualizando, hacen más investigaciones, todo se actualiza sobre, por ejemplo, la memoria, el Alzheimer. Quizá mis investigaciones ayuden a actualizar cierta información. Entonces, es necesario comunicar esta información, porque la divulgación siente simple, de una forma más sencilla. Y eso es, Cuando yo hago los talleres, me gusta indicar, claro, me gusta indicar qué cosas, yo les pongo un ejemplo, yo hago esto en mis clases, yo hago esto en mis clases, esto en mis clases, ¿no? Y que lo hagan, básicamente eso. de hecho que sí, por ejemplo, en Scilab, eh, lo que a mí me gusta es de que no necesariamente tratamos de llegar a personas que saben de ciencia, ¿no? Sino que también a la sociedad en general, o sea, personas que quizás no están interesadas en ciencia, pero de alguna forma nosotros les informamos sobre algún dato, ¿no? Eso es lo que más me gusta. Bueno, yo te quería agradecerte a ti por hacerme parte de Scilab y por darme esa oportunidad de apoyar y ser parte de este grupo, ¿no? Y bueno, esta fue todo por hoy para la entrevista de Paloma, una de las creadoras de Scilab. Y vamos a... Muchas gracias, Sari. También quiero agradecerte por este segmento que estás organizando, felicitarte también por los iLab Talks. Estoy segura que vas a conocer a muchas personas grandiosas en Arequipa, en el Perú, en el mundo en general, que hacen investigación y que hacen proyectos muy lindos y que también vas a poder aprender sobre ellos, ¿no? Gracias a ti por acompañarme siempre, por ser mi amiga. Gracias, No Paloma. vamos a llorar. Adiós.